Señores participantes, muy buenas noches. El día de hoy tenemos la grata presencia del licenciado Randy Chávez García. Es magíster en investigación científica y licenciado en historia. Nació en la ciudad de La Paz, ingresó a trabajar en el programa Mi Primer Empleo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en 2007, llegando a ser nombrado responsable de investigaciones históricas y participó por 8 años de varias investigaciones planificadas por la Dirección de Patrimonio Cultural. En 2006 ocupó la dirección de la carrera de Historia de la Universidad Pública del Alto, UPEA, donde actualmente es docente. Entre sus libros como autor y coautor se encuentran Patrimonio Escultórico Público de la Ciudad de La Paz, Churubamba, el barrio de San Sebastián, Patrimonio Cultural de La Paz, Obrajes Patrimonial, San Pedro Patrimonial, Ilimani, Señor de las Refulgencias Altas, Historias de la Ciudad del Alto. Asimismo, el magíster Chávez ha realizado junto a su colega de trabajo, Gerl, 6 números de su revista cómic Tradiciones y Leyendas de la Ciudad de La Paz. Esta noche nos acompaña con el tema de lugares embrujados. Licenciado Randy Chávez García, un gusto tenerlo acá en sala y en la actividad que ha organizado Patrimonio.bo. Un grato honor tenerlo. Le doy pie para que inicie su conferencia. No se escucha, no se escucha. ¿Aló? ¿No se ha escuchado nada? Aló, aló. Aló. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Señores muy buenas noches, muchas gracias y muy buenas noches, Gilata, Marcelo, y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche. Lo que me ha tocado a mí es, ¿no? Exponer es algo hermoso, es algo místico, algo del otro mundo, algo paranormal, ¿no? En ese sentido, estamos dividiendo esta parte en dos, ¿no? Hoy vamos a tratar, digamos, el tema más teórico, digamos, de lo que tenemos que ver, y la pregunta, ¿no? Sobre las casas embrujadas, lugares embrujados. En este sentido, es muy importante, digamos, no simplemente divagar, sino empezar a investigar sobre lo que ya han investigado en otros lugares, ¿no? En este sentido, es necesario decir que en la ciudad de La Paz no se han desarrollado, digamos, o no se han creado sociedades para investigar lo paranormal o para buscar, digamos, una respuesta a lo que dice la religión, ¿no? Que cuando nosotros morimos, digamos, dejamos un espíritu, ¿no? Pero, sin embargo, en otras regiones este tema sí ha llamado la atención. Así que hoy vamos a empezar con una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué es un fantasma, primeramente? ¿Qué es un fantasma? Empecemos por ahí. Y para ello he recurrido y me he tomado la modestia digamos, de transcribir algunas cosas bien importantes que fui encontrando en varias publicaciones que encontré, ¿no? He sacado fotos a estas publicaciones, las he colocado también en la presente, digamos, una especie de pequeña investigación, digamos, una especie de resumen de lo que va a ser esta investigación, ¿no? Entonces, muy poca gente confiesa abiertamente creer en los fantasmas, ¿no? Pero según lo que nos dicen estos libros que he consultado, nos dicen que realmente los hay, dice, ¿no? Y en ese sentido es que se va a hacer una primera creación de una sociedad, digamos, en 1882, una sociedad que va a aglutinar a importantes intelectuales y científicos. Y de esta forma ellos van a encontrar un método, cómo, digamos, investigar esto de lo paranormal, es decir, volverlo científico, ¿no? Si bien el ser humano, digamos, desde sus inicios ha ido creando la religión antes que la ciencia, en este sentido, en este siglo, van a crearse sociedades, no simplemente en Inglaterra, en este caso estamos hablando de una sociedad de Londres, para investigar estos casos paranormales, ¿no? Y ellos se van a dar cuenta que es muy necesario, digamos, utilizar un poco de la tecnología para descubrir supuestos fraudes, es decir, tratar de hacer un trabajo más científico, ¿no? De esta forma van a
utilizar, perdón, los rayos infrarrojos, y de esta manera van a poder, digamos, en el caso de que algo se plasme, ver si se está materializando, digamos, de forma paranormal, o hay un fraude tras esto, ¿no? Luego van a colocar a los mediums, porque ellos lo que van a hacer es buscar a mediums para hacerles los experimentos. Los van a colocar en lugares herméticamente cerrados, es decir, en jaulas, y de esta forma es que ahí los van a estudiar, ¿no? Van a ir viendo cuando hagan sus apariciones ciertos entes, ellos los van a ir registrando y les van a ir buscando luego a los mediums, ¿no? Si tienen algo o están ocultando algo. Luego, algo muy importante va a ser la parafina, perdón, una sustancia que también se utiliza para las velas, que van a dejar en muchos lugares. Si hay farsa, entonces tienen que tocar esta parafina, ¿no? Y la persona que está haciendo el fraude va a aparecer marcada con esta parafina. Entonces, en ese sentido, se ha podido, digamos, encontrar una especie de método y especie de instrumentos, digamos, para investigar de forma científica esto de los fantasmas, ¿no? Entonces, esta sociedad, al haber realizado diferentes investigaciones de lo paranormal, va a encontrar también un personaje muy importante que va a sumar en sus filas, ¿no? Él va a ser, bueno, va a apellidar Eglinton, también va a ser un medium. Este medium va a ser convocado, bueno, mejor dicho, perdón, tiene la capacidad de convocar a una especie de fantasma del Medio Oriente, ¿no? Porque usa turbante, túnica blanca. De esa forma es que con mayor cuidado va a tratar de, digamos, de hacer aparecer a este personaje, y de esta forma él se va a prestar a que lo estudien también, ¿no? Entonces, Eglinton, un medium, va a ser convocado a ser estudiado, y él puede materializar a una persona, digamos, que parece ser del Medio Oriente, ¿no? Otro caso se va a dar con una medium famosa, fue Madame d'Esperance, quien en una sesión de 1893, perdón, hizo surgir una forma femenina llamada Nepenthes. Se materializó en medio de un círculo de personas, bañó sus manos en parafina líquida y dio un molde de forma rara, es decir, sus manos ha hecho aparecer por debajo de una tablilla, y no tenía, digamos, la salida. Entonces, de esa forma, no se ha podido explicar, perdón, cómo es que esta mano ha atravesado una madera y ha sacado, digamos, ¿no? De la mesa su parte material, supongamos, y ha dejado una especie de molde de esa mano que se ha aparecido, ¿no? Así sucesivamente van a ir a realizarse diferentes pruebas, en este caso también en París, en una sesión, un investigador llamado y muy conocido, que va a ser un precursor también de lo que va a ser lo paranormal, va a ser Charles Richards, sujetaba la mano derecha de una medium llamada Eusapia. Lo que va a suceder es que detrás de unas cortinas que van a ver, se va a materializar unas manos, y él va a pensar que estas manos lo está haciendo alguna persona, así que va a sacar un alfiler, o va a pedir un alfiler en este caso, y va a tratar de pinchar a las manos de esta persona que le está tocando, ¿no? Y en ese sentido, él simplemente se va a pinchar la piel, es decir, él, si bien ha visto que alguien o una mano estaba encima de él, al pinchar, él mismo se va a pinchar, ¿no? Es decir, su piel, no a otra cosa. Entonces, en ese sentido, también se va a poder, digamos, demostrar que esos seres, digamos, son materializables, ¿no? ¿De qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando de los mediums que tienen la capacidad de plasmar o hacer aparecer entes fantasmagóricos. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la ciencia es primeramente investigar a este tipo de personas llamados mediums, que por esta época están viajando de ciudad en ciudad mostrando actos, tipo circo, ¿no? Llegan a aglutinar a muchas personas y en una sesión les muestran lo que hacen y todas las personas quedan encantadas, ¿no? Entonces, de esa forma, hay varios mediums que por esta época están rondando Europa, y estas sociedades de estudio de lo paranormal los están estudiando, ¿no? Para saber, digamos, o para conocer más de lo que va a ser el lado paranormal. Bueno, en esta aparición solamente van a aparecer determinados cuerpos fantasmas que luego se van a ir formando, van a decir, ¿no? Y de esta forma, al estudiar esta parte, Richard va a ser quien va a plantear que al aparecer este tipo de entes, van a hacer aparecer también una sustancia especie gelatinosa, especie con tejido, especie grasosa,
ese tipo de sustancia que todos lo hemos visto, digamos, en las películas de Hollywood, ¿no? De los cazafantasmas, ¿no? Donde aparece la palabra ectoplasma, ¿no? Que va a ser una sustancia, como ya lo he dicho, que va a parecer un tejido, o sea, una sustancia que no va a tener mucha explicación, ¿no? Por la forma en que está conformada. De esa forma es que esta sustancia ya se va a poder describir, digamos, que cuando se estudien este tipo de apariciones y va a aparecer este tipo, digamos, de sustancia un poco, digamos, que va a dar en cierto sentido un mal aspecto, ya se va a saber, digamos, que es el ectoplasma de un fantasma, ¿no? Otro caso que se va a estudiar, un caso muy conocido, es también de Madame Marthe Beraud. En cierta ocasión, en 1906, se estudió a esta medium, ¿no? Que era apodada Eva Carriere. Muchas de estas personas tenían otro nombre o agarraban otro nombre porque era su nombre de especie de artistas, ¿no? De esta forma se presentaban y ocultaban su nombre verdadero, también para protegerse, ¿no? En cierto sentido, siempre ha habido ese peligro también de ser reconocido o ser atacado, ¿no? El espectro que podía, digamos, invocar esta persona o este medium tenía una evolución cambiante, se dice, ¿no? Primero que aparecía pedazos de lo que se va a ir conformando y luego se conformaba, dice, tan claramente que se podían distinguir, digamos, una persona, ¿no? Unas veces permanecía sujeto al medium y este fantasma a veces se separaba, dice, de esta medium llamada o apodada Eva Carriere, ¿no? Entonces, de esa forma estamos viendo que están haciendo experimentos, están anotando los experimentos y están comprobando, digamos, que hay personas o mediums que en cierta forma tienen la capacidad de poder materializar a ciertos seres o a ciertos espíritus, ¿no? Otra cosa que va a descubrir Richards en una investigación de 1906 va a ser los planos. Él también va a ver a una persona desnuda que va, digamos, a hacer aparecer diferentes entes y estos entes se van a plasmar detrás de ella en diferentes planos. Es como Photoshop, ¿no? Diferentes capas que están una encima de otra. Entonces, él lo va a llamar planos, o sea, en la forma que estas entes se están materializando. Muy bien, entonces comenzamos otra vez, ¿no? Richard va a descubrir que estos fantasmas, en cierta medium que va a investigar, que pueden reproducir ciertos planos, como en Photoshop, ¿no? En Photoshop se ponen varias capas encima, ¿no? Una tras de otra. En este sentido, estos fantasmas igual se pueden reproducir, digamos, algunos de forma completa, algunos de forma menos, digamos, perceptible, pero se pueden reproducir, ¿no? Cuando analizaron la sustancia, la que dejaban estos fantasmas, descubrieron que tenía restos epiteliales, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es una especie de tejido que está enramado, ¿no? Es decir, como una raíz que tiene, como si algo, digamos, hubiera empezado a crecer, así como una especie de semilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a encontrar una especie de tejido vegetal y en algunos casos, como ese dulce de algodón, ¿no? Este tipo de sustancia que estábamos describiendo, el ectoplasma, ¿no? Un caso muy importante va a ser, que incluso está en el Internet, ¿no? En este caso, ninguna de estas informaciones he sacado del Internet, por si acaso he sacado de textos, de libros que les voy a mostrar acabando de exponer. Lo importante de esto, ¿no? También hay un caso de un medium muy importante, Franek Kliski se le decía, era un gigante dentro de lo que va a ser los mediums, muy reconocido, ha hecho diferentes viajes por Europa, se ha hecho conocer, ha salido en los periódicos, ¿no? Él nos cuenta, digamos, ¿qué pasa, digamos, en algunos mediums cuando les poseen o materializan, digamos, un espíritu? Él indicaba que cuando terminaba de hacer aparecer un espíritu, tenía insaciable sed, dice, ¿no? Y en su cuerpo, por el lado de donde haya salido, digamos, este ente, le salían llagas que, aunque se curaban, pero sí le salían llagas, ¿no? Es decir, le lastimaban la piel al salir estos espectros por su cuerpo, ¿no? Lo extraño de este caso es que cuando han investigado, han encontrado, mejor dicho, este señor les ha indicado a los investigadores que no simplemente veía personas, también veía los fantasmas de animales, entre ellos describe, ¿no? Perros, gatos, lobos, ¿no? Entonces, de esa forma es que, miren, podríamos pensar que los fantasmas también tienen, perdón dicho, los animales tienen también fantasmas, es una pregunta, ¿no? Que nos deja de repente abierta este medium, porque él nos va a decir en lo que le van a
digamos, a entrevistar, lo que le van a interrogar, lo que él va a dejar en sus palabras, es que también veía fantasmas de animales, ¿no? Los animales obviamente que estaban alrededor de su pueblo, ¿no? Eso es lo que él va a explicar. Luego, bueno, cómo él materializaba, más o menos nos van a dejar un escrito donde van a indicar que alrededor de su cabeza aparecían ciertos vapores semejantes a la niebla, ¿no? Tenía una especie de carga eléctrica, dice, ¿no? Que se veía más o menos como unos chispazos, más o menos, y de esta forma es que se lograban primero ver manos, caras de tamaño natural, que luego en algunas ocasiones terminaban formándose completamente, ¿no? De ese sentido es que este personaje también entró, digamos, dentro de lo que va a ser la historia de lo paranormal, como un personaje que sí materializaba ciertos espectros, perdón. Luego, también estos libros nos hablan del espiritismo, del mundo de lo extrasensorial, que hay fantasmas errantes también nos dicen, ¿no? Y nos dan ejemplos también de los fantasmas errantes, ¿no? En este caso nos dice sobre ellos, existe la creencia que algunos espíritus de seres ya difuntos vagan errantes, repitiendo frecuentemente escenas que en su vida pasada tuvieron un significado muy emotivo para ellos, nos dice, ¿no? Entonces nos está indicando que quedan más o menos atrapadas en ciertos lugares. El caso nos da un ejemplo dentro de estos textos, el caso de Ana Bolena, ¿no? Se habla de Ana Bolena, una de las esposas del rey Enrique VIII, que murió decapitada, ¿no? Y de esta forma se dice que continúa frecuentando el lugar de su prisión, es decir, su espíritu, ¿no? Y las estancias donde transcurrió su vida. Y esta parte es bien interesante, he copiado tal cual dice en el texto, ¿no? Dice, se dice que su espectro continúa repitiendo la dramática escena antes de ser conducida al patíbulo, y así se la ve corriendo y gritando a través de los aposentos del palacio de Hampton Court, a orillas del Támesis. En ese sentido, imaginemos nosotros que nos alojemos en este lugar y contemplemos esta descripción que nos hace, ¿no? Una persona corriendo con traje de la época, angustiada y todo eso, ¿no? Entonces, según lo que se dice de estos fantasmas errantes, que ellos reviven, digamos, ciertas escenas de su vida que ha sido para ellos trágica o que ha sido muy emocional, digamos, ¿no? En ese caso nos da lo que sucede en este lugar, ¿no? En Hampton. Luego también nos dicen, ¿no? Que en este lugar llamado el Trianon de Versalles también se ha realizado un estudio, pero un estudio muy diferente. Va a haber dos personas que van a estar pasando por este lugar en 1901, dos mujeres por este jardín van a estar paseando, ¿no? Y de repente estas personas van a empezar como videntes, ¿no? A ver una escena de pasada, van a empezar a personas corriendo del siglo XVIII con esa vestidura, ataviados, preocupados, ¿no? Y ellas queriéndose alejar un poco de lo que están viendo, van a girar atrás y van a ver a una persona rubia que estaba pintando, o sea, que estaba dibujando en pastel, ¿no? Y ellas, asustadísimas así de lo que han presenciado, van a ir a la biblioteca, van a investigar qué han visto y van a descubrir que eran personas que tenían trajes del siglo XVIII y un rostro de ellos van a reconocer, ¿no? A la persona rubia que le han visto pintando era María Antonieta, ¿no? Quien ha muerto igual en este lugar y estaba reviviendo una de sus escenas más tristes, digamos, ¿no? Sus últimos días creo que era. Y de esta forma ha habido también una especie de captación de acontecimientos transcurridos en el pasado. Es decir, por eso en las películas, digamos, van a ver ustedes, ¿no? Que un personaje agarra cierto objeto y revive, digamos, un acontecimiento del pasado como si lo estuviera viendo, digamos, pero no lo puede palpar, ¿no? Entonces, de esa forma, este tipo de ideas las han ido sacando desde 1901, ¿no? Es decir, el cine lo está utilizando, sí, pero es un apunte que ha quedado en estas investigaciones desde épocas muy tempranas, ¿no? Luego también hay un lugar que ha sido muy estudiado, la mansión de Preuret, perdón, no pronuncio muy bien el francés, en el siglo XVIII fue una comunidad religiosa, ¿no? Expropiada durante la Revolución, y en 1955 una persona se va a ir a vivir a este lugar. Esta persona que va a ser una mujer, Madame B, nada más le han puesto, ¿no? Por hacer referencia, o ocultar su nombre, más bien dicho, va a indicar que ella estaba viviendo con sus hijos y va a contemplar a un fantasma. Y ella... Señores participantes.
Señores participantes, muy buenas noches. Quisiera que me escriban y me digan si me escuchan bien para iniciar con la transmisión. Podemos utilizar la casilla de mensajes, el lado izquierdo de nuestras pantallas. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Entonces, les habíamos pedido anteriormente que por favor habilitaran su nombre en el icono de su participación. Si ustedes se fijan, cada uno de los participantes tiene un icono y además de eso, ahí están las letras que identifican. Cuando nosotros apuntamos con el puntero, aparece el nombre completo. Entonces, vamos a pedir a todas las personas que hagan esto. Tenemos una persona que no está habilitado y tenemos naturalmente la debida desconfianza de quién es o se ha introducido sin ningún permiso, ¿no? Entonces, les rogaríamos a las personas, por favor, pudieran, a esa persona pudiera habilitar, ¿no? Solo eso. Entonces, dicho todo esto, un momentito, por favor. Vamos a hacer algunos ajustes. Bueno, señores, hemos pedido a las personas de que Gonzalo Guzmán, un momentito, por favor. Guzmán. Ya, señores, una persona se ha identificado. Entonces, vamos a preguntar a la otra persona más y luego empezamos. Señores participantes, muy buenas noches. El día de hoy tenemos la grata presencia del licenciado Randy Chávez García. Es magíster en investigación científica y licenciado en historia. Nació en la ciudad de La Paz, ingresó a trabajar en el programa Mi Primer Empleo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en 2007, llegando a ser nombrado responsable de investigaciones históricas y participó por 8 años de varias investigaciones planificadas por la Dirección de Patrimonio Cultural. En 2006 ocupó la dirección de la carrera de Historia de la Universidad Pública del Alto, UPEA, donde actualmente es docente. Entre sus libros como autor y coautor se encuentran Patrimonio Escultórico Público de la Ciudad de La Paz, Churubamba, el barrio de San Sebastián, Patrimonio Cultural de La Paz, Obrajes Patrimonial, San Pedro Patrimonial, Ilimani, Señor de las Refulgencias Altas, Historias de la Ciudad del Alto. Asimismo, el magíster Chávez ha realizado junto a su colega de trabajo, Gerl, 6 números de su revista cómic Tradiciones y Leyendas de la Ciudad de La Paz. Esta noche nos acompaña con el tema de lugares embrujados. Licenciado Randy Chávez García, un gusto tenerlo acá en sala y en la actividad que ha organizado Patrimonio.bo. Un grato honor tenerlo. Le doy pie para que inicie su conferencia. No se escucha, no se escucha. ¿Aló? ¿No se ha escuchado nada? Aló, aló. Aló.
¿Me Ahora sí. escuchan? Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Muy Señores buenas participantes, noches, muchas gracias y muy buenas noches, Gilata Marcelo, y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche. Lo que me ha tocado a mí es, ¿no? Exponer es algo hermoso, es algo místico, algo del otro mundo, algo paranormal, ¿no? En ese sentido, estamos dividiendo esta parte en dos, ¿no? Hoy vamos a tratar, digamos, el tema más teórico, digamos, de lo que tenemos que ver eh, y la pregunta, ¿no? Sobre las casas embrujadas, lugares embrujados. En este sentido, es muy importante, digamos, no simplemente divagar, sino empezar a investigar sobre lo que ya han investigado en otros lugares, ¿no? En este sentido, es necesario decir que en la ciudad de La Paz no se han desarrollado, digamos, o no se han creado sociedades para investigar lo paranormal o para buscar, digamos, una respuesta a lo que dice la religión, ¿no? Que cuando nosotros morimos, digamos, dejamos un espíritu, ¿no? Pero, sin embargo, en otras regiones este tema sí ha llamado la atención. Así que hoy vamos a empezar con una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué es un fantasma, primeramente? ¿Qué es un fantasma? Empecemos por ahí. Y para ello he recurrido y me he tomado la modestia digamos, de transcribir algunas cosas bien importantes que fui encontrando en varias publicaciones que encontré, ¿no? He sacado fotos a estas publicaciones, las he colocado también en la presente, digamos, una especie de pequeña investigación, digamos, una especie de resumen de lo que va a ser esta investigación, ¿no? Entonces, muy poca gente confiesa abiertamente creer en los fantasmas, ¿no? Pero según lo que nos dicen estos libros que he consultado, nos dicen que realmente los hay, dice, ¿no? Y en ese sentido es que se va a hacer una primera creación de una sociedad, digamos, en 1882, una sociedad que va a aglutinar a importantes intelectuales y científicos. Y de esta forma ellos van a encontrar un método, cómo, digamos, investigar esto de lo paranormal, es decir, volverlo científico, ¿no? Si bien el ser humano, digamos, desde sus inicios ha ido creando la religión antes que la ciencia, en este sentido, en este siglo, van a crearse sociedades, no simplemente en Inglaterra, en este caso estamos hablando de una sociedad de Londres, para investigar estos casos paranormales, ¿no? Y ellos se van a dar cuenta que es muy necesario, digamos, utilizar un poco de la tecnología para descubrir supuestos fraudes, es decir, tratar de hacer un trabajo más científico, ¿no? De esta forma van a utilizar, perdón, los rayos infrarrojos y de esta manera van a poder, digamos, en el caso de que algo se plasme, ver si se está materializando, digamos, de forma paranormal o hay un fraude tras esto, ¿no? Luego van a colocar a los mediums, porque ellos lo que van a hacer es buscar a mediums para hacerles los experimentos, los van a colocar en lugares herméticamente cerrados, es decir, en jaulas, y de esta forma es que ahí los van a estudiar, ¿no? Van a ir viendo cuando hagan sus apariciones ciertos entes, ellos los van a ir registrando y les van a ir buscando luego a los mediums, ¿no? Si tienen algo o están ocultando algo. Luego, algo muy importante va a ser la parafina, perdón, una sustancia que también se utiliza para las velas, que van a dejar en muchos lugares. Si hay farsa, entonces tienen que tocar esta parafina, ¿no? Y la persona que está haciendo el fraude va a aparecer marcada con esta parafina. Entonces, en ese sentido, se ha podido, digamos, encontrar una especie de método y especie de instrumentos, digamos, para investigar de forma científica esto de los fantasmas, ¿no? Entonces, esta sociedad, al haber realizado diferentes investigaciones de lo paranormal, va a encontrar también un personaje muy importante que va a sumar en sus filas, ¿no? Él va a ser, bueno, va a apellidar Eglinton, también va a ser un medium. Este medium va a ser convocado, bueno, mejor dicho, perdón, tiene la capacidad de convocar a una especie de fantasma del Medio Oriente, ¿no? Porque usa turbante, túnica blanca. De esa forma es que con mayor cuidado va a tratar digamos, de hacer aparecer a este personaje y de esta forma él se va a prestar a que lo estudien también, ¿no? Entonces, Eglinton, un medium, va a ser convocado a ser estudiado y él puede materializar a una persona, digamos, que parece ser del Medio Oriente, ¿no? Otro caso se va a dar con una medium famosa, fue Madame d'Esperance, quien en una sesión de 1893, perdón, hizo surgir una forma femenina llamada Nepenthes.
se materializó en medio de un círculo de personas, bañó sus manos en parafina líquida y dio un molde de forma rara, es decir, sus manos ha hecho aparecer por debajo de una tablilla y no tenía, digamos, la salida. Entonces, de esa forma, no se ha podido explicar, perdón, cómo es que esta mano ha atravesado una madera y ha sacado, digamos, ¿no? De la mesa su parte material, supongamos, y ha dejado una especie de molde de esa mano que se ha aparecido, ¿no? Así sucesivamente van a ir a realizarse diferentes pruebas, en este caso también en París, en una sesión, un investigador llamado y muy conocido que va a ser un precursor también de lo que va a ser lo paranormal, va a ser Charles Richet, sujetaba la mano derecha de una medium llamada Eusapia. Lo que va a suceder es que detrás de unas cortinas que van a ver, se va a materializar unas manos y él va a pensar que estas manos lo está haciendo alguna persona, así que va a sacar un alfiler o va a pedir un alfiler en este caso y va a tratar de pinchar a las manos de esta persona que le está tocando, ¿no? Y en ese sentido, él simplemente se va a pinchar la piel, es decir, él si bien ha visto que alguien o una mano estaba encima de él, al pinchar, él mismo se va a pinchar, ¿no? Es decir, su piel, no a otra cosa. Entonces, en ese sentido, también se va a poder, digamos, demostrar que esos seres, digamos, son materializables, ¿no? ¿De qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando de los mediums que tienen la capacidad de plasmar o hacer aparecer entes fantasmagóricos. De eso estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la ciencia es primeramente investigar a este tipo de personas llamados mediums, que por esta época están viajando de ciudad en ciudad mostrando actos, tipo circo, ¿no? Llegan a aglutinar a muchas personas y en una sesión les muestran lo que hacen y todas las personas quedan encantadas, ¿no? Entonces, de esa forma, hay varios mediums que por esta época están rondando Europa y estas sociedades de estudio de lo paranormal los están estudiando, ¿no? Para saber, digamos, o para conocer más de lo que va a ser el lado paranormal. Bueno, en esta aparición solamente van a aparecer determinados cuerpos fantasmas que luego se van a ir formando, van a decir, ¿no? Y de esta forma, al estudiar esta parte, Richet va a ser quien va a plantear que al aparecer este tipo de entes van a hacer aparecer también una sustancia especie gelatinosa, especie con tejido, especie grasosa, ese tipo de sustancia que todos lo hemos visto, digamos, en las películas de Hollywood, ¿no? De los cazafantasmas, ¿no? Donde aparece la palabra ectoplasma, ¿no? Que va a ser una sustancia, como ya lo he dicho, que va a parecer un tejido, o sea, una sustancia que no va a tener mucha explicación, ¿no? Por la forma en que está conformada. De esa forma es que esta sustancia ya se va a poder describir, digamos, que cuando se estudien este tipo de apariciones y va a aparecer este tipo, digamos, de sustancia un poco, digamos, que va a dar en cierto sentido un mal aspecto, ya se va a saber, digamos, que es el ectoplasma de un fantasma, ¿no? Otro caso que se va a estudiar, un caso muy conocido, es también de Madame Marthe Beraud. En cierta ocasión, en 1906, se estudió a esta medium, ¿no? Que era apodada Eva Carriere. Muchas de estas personas tenían otro nombre o agarraban otro nombre porque era su nombre especie de artistas, ¿no? De esta forma se presentaban y ocultaban su nombre verdadero, también para protegerse, ¿no? En cierto sentido, siempre ha habido ese peligro también de ser reconocido o ser atacado, ¿no? El espectro que podía, digamos, invocar esta persona o este medium tenía una evolución cambiante, se dice, ¿no? Primero que parecía pedazos de lo que se va a ir conformando y luego se conformaba, dice, tan claramente que se podían distinguir, digamos, una persona, ¿no? Unas veces permanecía sujeto al medium y este fantasma a veces se separaba, dice, de esta medium llamada o apodada Eva Carriere, ¿no? Entonces, de esa forma estamos viendo que están haciendo experimentos, están anotando los experimentos y están comprobando, digamos, que hay personas o mediums que en cierta forma tienen la capacidad de poder materializar a ciertos seres o a ciertos espíritus, ¿no? Otra cosa que va a descubrir Richards en una investigación de 1906 va a ser los planos. Él también va a ver a una persona desnuda que va, digamos, a hacer aparecer diferentes entes
y estos entes se van a plasmar detrás de ella en diferentes planos. Es como Photoshop, ¿no? Diferentes capas que están una encima de otra. Entonces, él lo va a llamar planos, o sea, en la forma que estas entes se están materializando. Licenciado Randy, no se le escucha. Disculpe, licenciado Randy, no se le escucha. Es un fantasma. Vamos a pedir a los participantes, las preguntas es al final. Dejemos desarrollar el tema al licenciado Randy. Licenciado Randy, ¿me escucha? Hola, hola, buenas, sí, alguien me ha silenciado, por favor. No me silencien, si no, no voy a poder exponer. Bueno, la pregunta aquí es, ¿hasta dónde me han podido, digamos, ver lo que estaba exponiendo? Porque alguien me ha silenciado y se ha cortado, ¿no? Por ahí alguien ha debido apretar sin querer. Imagino que ha sido un accidente, licenciado. Estoy pendiente de todo lo que está sucediendo y voy a pedir a los participantes que por favor apaguen sus micrófonos y por favor no toquen nada para no interrumpir. Licenciado Randy, por favor, tiene la palabra. Ya, quería... 1906 Ricket de los planos estaba hablando. Ah, muy bien, muchas gracias. Ahí está la memoria. Muchas gracias. Otra vez estoy volviendo a compartir, por favor. Si lo pueden ver y me pueden oír, ¿me avisan? ¿Sí? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Sí me oye? Le escucho, ¿Sí? licenciado. Le escucho, le escucho. Ya, muy bien. Entonces, comenzamos otra vez, ¿no? Richard va a descubrir que estos fantasmas, en cierta medium que va a investigar, que pueden reproducir ciertos planos, como en Photoshop, ¿no? En Photoshop se ponen varias capas encima, ¿no? Una tras de otra. En este sentido, estos fantasmas igual se pueden reproducir, digamos, algunos de forma completa, algunos de forma menos, digamos, perceptible, pero se pueden reproducir, ¿no? Cuando analizaron la sustancia, la que dejaban estos fantasmas, descubrieron que tenía restos epiteliales, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es una especie de tejido que está enramado, ¿no? Es decir, como una raíz que tiene, como si algo, digamos, hubiera empezado a crecer, así como una especie de semilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a encontrar una especie de tejido vegetal y en algunos casos, como ese dulce de algodón, ¿no? Este tipo de sustancia que estábamos describiendo, el ectoplasma, ¿no? Un caso muy importante va a ser, que incluso está en el internet, ¿no? En este caso, ninguna de estas informaciones he sacado del internet, por si acaso he sacado de textos, de libros que les voy a mostrar acabando de exponer. Lo importante de esto, ¿no? También hay un caso de un medium muy importante, Franek Kliski se le decía, era un gigante, bueno, un gigante dentro de lo que va a ser los mediums, muy reconocido, ha hecho diferentes viajes por Europa, se ha hecho conocer, ha salido en los periódicos, ¿no? Él nos cuenta, digamos, ¿qué pasa, digamos, en algunos mediums cuando les poseen o materializan, digamos, un espíritu? Él indicaba que cuando terminaba de hacer aparecer un espíritu, tenía insaciable sed, dice, ¿no? Y en su cuerpo, por el lado de donde haya salido, digamos, este ente, le salían llagas que, aunque se curaban, pero sí le salían llagas, ¿no? Es decir, le lastimaban la piel al salir estos espectros por su cuerpo, ¿no? Lo extraño de este caso es que cuando han investigado, han encontrado, bueno, mejor dicho, este
señor les ha indicado a los investigadores que no simplemente veía personas, también veía los fantasmas de animales, entre ellos describe, ¿no? Perros, gatos, lobos, ¿no? Entonces, de esa forma es que, miren, podríamos pensar que los fantasmas también tienen, perdón dicho, los animales tienen también fantasmas, es una pregunta, ¿no? Que nos deja de repente abierta este medium, porque él nos va a decir en lo que le van digamos, a entrevistar, lo que le van a interrogar, lo que él va a dejar en sus palabras, es que también veía fantasmas de animales, ¿no? Los animales obviamente que estaban alrededor de su pueblo, ¿no? Eso es lo que él va a explicar. Luego, bueno, cómo él materializaba, más o menos nos van a dejar un escrito donde van a indicar que alrededor de su cabeza aparecían ciertos vapores semejantes a la niebla, ¿no? Tenía una especie de carga eléctrica, dice, ¿no? Que se veía más o menos como unos chispazos, más o menos, y de esta forma es que se lograban primero ver manos, caras de tamaño natural, que luego en algunas ocasiones terminaban formándose completamente, ¿no? De ese sentido es que este personaje también entró, digamos, dentro de lo que va a ser la historia de lo paranormal, como un personaje que sí materializaba ciertos espectros, perdón. Luego, también estos libros nos hablan del espiritismo, del mundo de lo extrasensorial, que hay fantasmas errantes también nos dicen, ¿no? Y nos dan ejemplos también de los fantasmas errantes, ¿no? En este caso nos dice sobre ellos, existe la creencia que algunos espíritus de seres ya difuntos vagan errantes, repitiendo frecuentemente escenas que en su vida pasada tuvieron un significado muy emotivo para ellos, nos dice, ¿no? Entonces nos está indicando que quedan más o menos atrapadas en ciertos lugares. El caso nos da un ejemplo dentro de estos textos, el caso de Ana Bolena, ¿no? Se habla de Ana Bolena, una de las esposas del rey Enrique VIII, que murió decapitada, ¿no? Y de esta forma se dice que continúa frecuentando el lugar de su prisión, es decir, su espíritu, ¿no? Y las estancias donde transcurrió su vida. Y esta parte es bien interesante, he copiado tal cual dice en el texto, ¿no? Dice, se dice que su espectro continúa repitiendo la dramática escena antes de ser conducida al patíbulo, y así se la ve corriendo y gritando a través de los aposentos del palacio de Hampton Court, a orillas del Támesis. En ese sentido, imaginemos nosotros que nos alojemos en este lugar y contemplemos esta descripción que nos hace, ¿no? Una persona corriendo con traje de la época, angustiada y todo eso, ¿no? Entonces, según lo que se dice de estos fantasmas errantes, que ellos reviven, digamos, ciertas escenas de su vida que ha sido para ellos trágica o que ha sido muy emocional, digamos, ¿no? En ese caso nos da lo que sucede en este lugar, ¿no? En Hampton. Luego también nos dicen, ¿no? Que en este lugar llamado el Trianón de Versalles también se ha realizado un estudio, pero un estudio muy diferente. Va a haber dos personas que van a estar pasando por este lugar en 1901, dos mujeres, por este jardín van a estar paseando, ¿no? Y de repente estas personas van a empezar como videntes, ¿no? A ver una escena pasada, van a empezar a personas corriendo del siglo XVIII con esa vestidura, ataviados, preocupados, ¿no? Y ellas queriéndose alejar un poco de lo que están viendo, van a girar atrás y van a ver a una persona rubia que estaba pintando, o sea, que estaba dibujando en pastel, ¿no? Y ellas, asustadísimas así de lo que han presenciado, van a ir a la biblioteca, van a investigar qué han visto y van a descubrir que eran personas que tenían trajes del siglo XVIII y un rostro de ellos van a reconocer, ¿no? A la persona rubia que le han visto pintando era María Antonieta, ¿no? Quien ha muerto igual en este lugar y estaba reviviendo una de sus escenas más tristes, digamos, ¿no? Sus últimos días creo que era. Y de esta forma ha habido también una especie de captación de acontecimientos transcurridos en el pasado. Es decir, por eso en las películas, digamos, van a ver ustedes, ¿no? Que un personaje agarra cierto objeto y revive, digamos, un acontecimiento del pasado como si lo estuviera viendo, digamos, pero no lo puede palpar, ¿no? Entonces, de esa forma, este tipo de ideas las han ido sacando desde 1901, ¿no? Es decir, el cine lo está utilizando, sí, pero es un apunte que ha quedado en estas investigaciones desde épocas muy tempranas, ¿no? Luego también hay un lugar que ha sido muy estudiado, la mansión de Prieuré, perdón, no pronuncio muy bien el francés, en el siglo XVIII fue una comunidad religiosa, ¿no? Expropiada durante la Revolución, y en 1955 una persona se va a ir a vivir a este lugar. Esta persona, que va a ser una mujer, Madame B, nomás le han puesto, ¿no?
por hacer referencia, o ocultar su nombre más bien dicho, va a indicar que ella estaba viviendo con sus hijos y va a contemplar a un fantasma. Y ella va a notar lo siguiente, ¿no? Cuando la van a interrogar, ella va a describir lo siguiente, ¿no? Aquella sombra de forma humana llevaba una larga túnica esclavina y tenía la cabeza cubierta por un capuchón. La sombra fue a situarse frente a la chimenea y después se arrodilló por 3 veces, inclinó la frente hasta el suelo, con las manos juntas en forma de implorar, ¿no? Miren, si nos ponemos a imaginar, si estamos viendo un fantasma que haga eso, estamos viendo que alguien está arrepentido de algo, ¿no? Está suplicando una especie de perdón arrodillado. Algo malo habría de haber hecho este monje. Entonces, en ese sentido, esta persona va a ir investigando también, ¿no? De quién se trata, qué ha pasado, y en varias ocasiones le va a ver hacer la misma escena, ¿no? Y en una de esas se va a animar y le va a empezar a hablar, ¿no? Y dice ella, ¿no? Entre lo que ha escrito, que este fantasma de fraile que había, le va a decir que él tenía la culpa de que un hombre haya muerto de hambre, de sed y frío, porque él no ha podido reclamar desde en ese entonces que se estaba haciendo injusticia con un inocente. Y como nadie reclamó, dice, ¿no? Que le dejaron 2 o 3 semanas en el calabozo, todos se habían olvidado de que el pobre hombre estaba ahí, y ese hombre murió. Y cuando se acordaron de él, fueron a sacarlo y ya estaba muerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este padre habitaba, digamos, en esta mansión, arrepentido de lo que había hecho, ¿no? Entonces pedía perdón de lo que había pasado, y era ese espíritu, digamos, un espíritu errante. Algo bien interesante, también Charles Richer, a lo que va a ir descubriendo o estudiando ciertos casos, va a encontrar algo muy importante. Va a decir lo siguiente, ¿no? Los animales parecen percibir las presencias fantasmales, va a decir, porque van a dar muestras de temor, como en este caso estamos viendo una foto al lado, es, bueno, una foto trucada, ¿no? Que está montada, pero en realidad la parte del perro y de la persona que están echando es sí verdad, ¿no? Es un perro, digamos, que de por sí se ha despertado y ha empezado a mirar un costado donde su amo o su ama, mejor dicho, guarda su ropa, ¿no? Entonces el perro se ha empezado a sentir temor. Y de esa forma es que ya por estas épocas, estamos hablando de inicios del siglo XX, donde ya se piensa que el perro o ciertos animales pueden percibir, ¿no? Los fantasmas. Y la explicación que se nos va a dar, dice, ¿no? Se cree que los animales habituados al trato diario con el amo captan el estado de ánimo de su dueño. Por ello, se sospecha que perciben un alto estado emotivo, dice, ¿no? Es decir, para ellos cambia el ambiente cuando aparece un fantasma, ¿no? De eso se sienten intranquilos y señales de ello es que el perro va a aullar o te va a mostrar una cara, digamos, de como si hubiera estado regañado, ¿no? O se va a querer esconder también, o simplemente no va a querer estar en ese lugar, ¿no? Que lo llames y todo eso. Entonces, se dice que estos animales, sobre todo los perros, van a poder, digamos, captar la presencia de los fantasmas y por ello demostrar, digamos, en ciertos signos que les afecta, digamos, la presencia de estos entes, ¿no? Algo bien interesante también que nos hablan estos libros es el desdoblamiento de los accidentados, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, nos van a contar estos libros que a una profesora en Rusia le habían visto dar clases, ¿no? En el piso 3 creo que pasaba esta profesora, y unos estudiantes que se han chachado, o sea, se han faltado por fumar unos cigarros, han ido hasta la azotea. Y se dice que en la azotea le habían visto pasar a esta profesora, ¿no? Entonces se habían asustado, habían botado el cigarro y han bajado donde estaba esta profesora para ver, digamos, si era ella, ¿no? Y disculparse, digamos, de lo que han hecho, porque ellos suponían que les ha visto fumar, ¿no? Pero cuando van al curso, la profesora estaba dando clases y no había salido en ningún momento. Entonces, de esta forma es que la pregunta, ¿no? La han visto arriba en la azotea la profesora, pero también la profesora estaba dando clases. Y la pregunta ahí, ¿qué pasó, no? Entonces, este caso de escenas o de acontecimientos que van a sucederse entre lo paranormal, se va a llamar el desdoblamiento de los accidentados, ¿ya? En este caso, esta profesora al día siguiente ha sufrido un terrible accidente, ha muerto, entonces ello quería decir más o menos que su espíritu se estaba despidiendo o que en cierta forma, digamos, estaba deambulando por ahí inconscientemente, ¿no? Mientras ella estaba dando clases. El desdoblamiento entonces nos van a decir que es aquel que tiene lugar cuando el agente ha sufrido un accidente y que quiere comunicar mediante la visión de su doble
al percipiente, al que lo va a ver, ¿no? La situación crítica por lo que va a atravesar, ¿no? Entonces, en ese caso, se van a dar algunas escenas, ¿no? Incluso que gente que va a declarar, digamos, que ha visto a alguien allá y luego que lo ha visto en el otro lado, ¿no? Entonces, eso va a haber según este tipo de estudios. Luego nos van a hablar de fantasmas invisibles y fantasmas visibles. Primero ya hemos dicho que los invisibles, bueno, perdón, mejor dicho, los visibles también pertenecen a los mediums, porque los mediums tienen la capacidad, digamos, de hacerlos plasmar, ¿no? De convertirlos, digamos, o invocarlos también se podría decir. En este caso también estas investigaciones, como el libro de los espíritus de Allan Kardec, nos va a decir lo siguiente, ¿no? En casas atacadas por entes invisibles, las sillas andan solas, cambian la colocación del mobiliario, caen piedras a veces a través del techo. Imagínense, no va a caer arriba del techo, sino a través, es decir, va a pasar el tumbado y va a caer en el suelo, pero sin hacer hueco. Es algo extraño y algo paranormal. Se oyen ruidos también, va a decir, no todo tipo de ruidos, como si caminaran, como si rascaran la pared, como si cargaran cadenas, voces, golpes, van a chirriar cadenas, pasos invisibles, ¿no? O sea, escuchas pasos, te das la vuelta y no hay nadie atrás, ¿no? Entonces, en la actualidad, algunas grabaciones van a poder, digamos, filmar fantasmas con apariencia humana, actuando sonámbulamente, es decir, atravesando puertas, que van a aparecer flotar incluso en algunos casos porque no se les va a ver el movimiento de los pies, ¿no? Eso va a ser gracias a las cámaras, que es algo actual también que vale la pena, digamos, mencionarlo. Hay algunos videos, digamos, que son de hoteles que no se pueden trucar, que son de estaciones de gasolina, que son de tiendas, ¿no? Que inexplicablemente, digamos, han grabado cosas extrañas y las han subido a las redes, ¿no? Y en ese sentido las van comentando. Entonces, lo que estamos viendo es que en algunas ocasiones con estos fantasmas invisibles, las cosas se mueven, pero no hay nadie, ¿no? Las cosas caen, pero no hay nada. Escuchas ruidos, pero no hay nada, ¿no? Entonces, los invisibles también se dice, ¿no? Que están ahí presentes, pero que también hay fantasmas que pueden percibirse, que pueden hacerse ver, digamos, en este caso, como las cámaras o algunas cámaras han podido comprobar. Entonces tenemos dos tipos de fantasmas, los que se dejan ver y los que no se dejan ver, según los estudios que han realizado, ¿no? Hay muchos casos conocidos desde la antigüedad, van a indicar también, ¿no? Tenemos dentro de la Biblia, en la misma Biblia nos dice, ¿no? O nos prohíbe comunicarnos con espíritus, dice, ¿no? Porque cierto personaje de la Biblia se va a comunicar con un espíritu y cuando le van a hacer ciertas preguntas, este espíritu le va a responder como esa persona, pero sin embargo no era el espíritu lo que van a decir, ¿no? De esa persona que han invocado. Entonces, en ese sentido, la misma Biblia nos dice que tengamos cuidado, digamos, con invocar. Es más, nos prohíbe, ¿no? Invocar. Bueno, entonces, el encantamiento de las casas, como hemos dicho, se puede, digamos, caracterizar con las cosas que suceden, cosas que caen, cosas que se mueven. Si la cosa es muy fuerte, incluso piedras que atraviesan el techo, ¿no? Entonces, la parapsicología va a registrar este tipo de acontecimientos, digamos, y sus posibles causas, y para ello va a tratar de establecer hipótesis también, ¿no? Revisar el lugar correctamente y tratar de hacer hipótesis para ver, digamos, si esto es falso o si es verdadero. Por ello es que se van a ir, digamos, a diferentes lugares, se van a grabar incluso estos espacios, como en la actualidad, ¿no? En la actualidad, la casa, digamos, de la monja de la película que está en los cines, ¿no? De terror. En este lugar, digamos, es un lugar igual de turismo, ¿no? De turismo del terror, donde se cree, o las personas que van siguen grabando, ¿no? Si lo van a ver YouTube también, hay grabaciones, digamos, que no se pueden trucar. En ese sentido, hay lugares que digamos, se puede demostrar esa fuerte presencia o actividad fantasmal, ¿no? El campo parapsicológico tiene buen cuidado en las explicaciones que va a dar al tema, por eso va a sacar hipótesis, y en este caso los para investigadores, en este caso como ha sido Harry Price, conocido buscador de fraudes, en cierta ocasión va a ir a Inglaterra y se va a poner a estudiar un lugar, ¿no? Este lugar es la rectoría de Borley, es una mansión de la época victoriana, o sea, muy antigua, y donde van a suceder, digamos, un caso muy, muy interesante, donde se va a ver el espectro de una monja, ¿no? Este espectro de la monja se va a buscar de forma histórica, digamos, para tratar de saber quién es,
en este caso, vamos a dar un ejemplo de qué es parálisis de sueño primero, ¿ya? En este tipo de libros se encuentra que una persona en una ocasión se ha dormido, estaba dormida, y parece que ha despertado, dice la persona, ¿no? Y parece que estaba mirando, dice, al frente, cuando de repente baja algo del techo y se le posa encima. Y le empieza a hacer gritar, le empieza a hacer chillar, ¿no? Y empieza, mientras el sueño está gritando todo eso, en la realidad su cuerpo está teniendo una especie de convulsión. Y luego la persona que está al lado le hace despertar, ¿no? Le dice, oye, te estás convulsionando, ¿qué ha pasado? Y esta persona le cuenta, ¿no? Mira, estaba durmiendo y parece que me he despertado, pero no podía mover mi cuerpo, dice, ¿no? Y he visto una cosa que ha bajado y luego se ha subido en mí, me hizo gritar, dice, ¿no? Esta especie de narración nos da. En ese sentido, lo que nos van indicando es que en muchos casos a veces hay espíritus que están pasando por ciertos lados y nos encuentran, digamos, por algún motivo, digamos, se meten a la habitación por un momento, no quiere decir que la habitación esté embrujada, y te atacan, ¿no? O en ese sentido también le atribuyen a entes maléficos. La iglesia los describe a veces, en este caso, cuando te ataca este tipo de ente, a los incubus y sucubus, ¿no? Son una especie de demonios que algunos, digamos, dicen que cuando le ataca a la mujer, digamos, es incubus y cuando le ataca al hombre es sucubus, digamos, ¿no? ¿Qué buscan, digamos, esta especie de demonios? Dice, es la especie, digamos, quieren tener sexo, digamos, es lo que te dicen, ¿no? Una especie de relaciones quieren tener contigo y cuando están, digamos, o te ven como víctima, te atacan y luego incluso se dice, o hay casos que han robado el esperma, dice, a los varones, y en este caso ha habido, digamos, mujeres que han pensado que han tenido relaciones con alguien, pero que cuando han despertado no había nadie, ¿no? Entonces, es una especie de demonios lo que nos dice también la Iglesia Católica, incubus y sucubus, demonios antiguos que están descritos desde los sumerios, ¿no? Especie de genios malvados que te atacan cuando estás durmiendo con relaciones o con especie de intenciones sexuales, ¿no? Entonces, esto está descrito en varios lugares, hay personas que incluso lo han sufrido, si ustedes entran en el internet, hay casos bien descritos, incluso casos que una persona está durmiendo y la cama está grabando y le empiezan a jalar la cama, ¿no? O sea, le empiezan a sacar, y es una mujer justo la que está ahí, ¿no? Entonces, hay videos que se han subido de este tipo de cámaras que no han sido trucadas y que en algunos casos la gente tiende a no creer, ¿no? No, ¿cómo me va a atacar un demonio así cuando yo esté durmiendo? O esta parálisis de sueño, ¿cómo me ha dado, no? Entonces, hay ese tipo de casos, sí, nos describen, se produce y más o menos se va dando al ataque de incubus y sucubus que producen este tipo, digamos, de efectos en las personas. Ya, Gladys Edith Calizaya nos dice, sí creo, al menos sí lo sentí, pero no sé con seguridad si fue un fantasma o un demonio. Me agarró, respiró en mi nuca y me elevó, sentí que flotaba sobre mi cama, él me comenzó a tocar, yo me puse a rezar con los ojos cerrados, no quería ver. Lo más increíble es que estaba yo despierta, acababa de acostarme. ¿Esto cómo se llamaría? Perdón, un poquito, la parte que le ha atacado, ¿cómo era la parte? ¿Cómo se le ha atacado? Dice, si fue un fantasma o un demonio, me agarró, respiró en mi nuca y me elevó. Sentí que flotaba sobre mi cama. Él me comenzó a tocar, yo me puse a rezar con los ojos cerrados, no quería ver. Lo más increíble es que yo estaba despierto, acababa de acostarme. Ya, muy bien. Se tiene evidencia también en la actualidad, ¿no? De videos, digamos, de gente que ha sido atacada por una especie de sombras, en este caso. Hay videos que igual, ¿no? Que no se pueden trucar. En este caso, ¿qué nos dice, digamos, este tipo de textos? Por un lado, la Iglesia Católica dice que simplemente los demonios son aquellos, digamos, que tienen la facultad o la posibilidad de mover cosas, de botar cosas, de hacer caer cosas, porque tienen una presencia más fuerte, dice, ¿no? La Iglesia Católica, que los demonios son. Que un espíritu, o sea, un espíritu de una persona que ha muerto, no se le cree, digamos, que pueda tener esta facultad de mover cosas, sino algunos son más conscientes, se dice, ¿no? Hacen su aparición y todo eso, pero no llegan al grado, digamos, de agredir a una persona. En ese sentido, la Iglesia Católica lo atribuye al ataque de los demonios, este tipo de actividades, ¿no? Cuando sientes un empujón, cuando alguien te alza, digamos, de golpe, cuando te hacen asustar incluso, ¿no? Con un toque en la mano o en la espalda. Eso es lo que nos dice la Iglesia.
Andrea Caballero nos dice, ¿puede explicar un poco más de las personas que van a morir de cuando estos se despiden? Ah, sí. Es algo que se ha llamado desdoblamiento, ¿no? Se ha podido, digamos, constatar que en algunos casos nosotros los seres humanos vemos, digamos, a un doble de un amigo, a un doble de un familiar, y en ese caso nos dice, ¿no? Que puede ser como una señal de que esta persona va a fallecer, va a morir. En ese sentido es que se produce este desdoblamiento. Es como si esta persona fuera inconsciente, pero a la misma vez, digamos, su espíritu se desdoblara, ¿no? Es decir, está en su cuerpo, pero a la misma vez en otro lugar está. Y en ese lugar se le puede ver, pero cuando de repente le sigues o algo así, ya no está, ¿no? Entonces, a este tipo de fenómenos se lo ha denominado desdoblamiento. La señora Laura de la Peña Peñaranda nos dice, la personalidad o sus acciones del espíritu en vida puede influenciar su aspecto cuando su espíritu se deja ver. Aquí hay algo bien interesante sobre la personalidad de los espíritus, ¿no? Como nos dicen, hay espíritus buenos, hay espíritus malos, hay espíritus neutros, nos dicen, ¿no? Hay unos más malvados que otros, incluso nos dicen, otros están jugando, pero hay otros que te atacan, digamos. En ese sentido, cada espíritu tiene su personalidad, según estas investigaciones que se han realizado, y con ese tipo de personalidad a veces te vas a encontrar, digamos, si vas a jugar el juego de la Ouija, y este tipo de personalidad va a venir. Imagínense, si es un ente malo, obviamente va a atacar o va a abusar de la persona a la que le está llamando, ¿no? En ese sentido también hay videos que se puede ver, digamos, el ataque de ciertos entes cuando están jugando la Ouija, ¿no? Si lo vemos en pantalla completa al Randy, va a suceder esto, o sea, de que se ve media pantalla nomás. Ya, muy bien, ahí está bien. ¿Sí? Ya. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, otra pregunta, por favor. María Vizcarra nos dice, ¿por qué surge el siguiente suceso? Perdón. María Vizcarra nos dice, ¿por qué surge el siguiente suceso? Hace años, cuando regresaba a casa una noche, transitaba sola por la calle de ingreso a mi casa y percibí una sombra que no era la mía. Ese día yo llevaba el cabello recogido y esa sombra tenía el pelo suelto y largo. Al poco tiempo pasó una tragedia familiar. Asesinaron a una prima que nunca visitó mi casa. Con la pérdida de mi prima, yo deduje que era el espíritu de mi prima despidiéndose. Bueno, sí, en este tipo de casos, últimamente se ha grabado, digamos, muchas entidades sombras, ¿no? A veces se les nombra gente sombra, se les coloca, ustedes ponen en el internet, digamos, videos gente sombra y les va a dar harta información, les va a dar libros sobre estos personajes en PDF, les va a dar artículos, y sobre todo las grabaciones, ¿no? Que han sido grabadas estos gente sombra. Miren, hay un relato bien interesante sobre estos personajes. Una señora y su hijo van a asistir al cementerio cerca de su localidad, cerca de su población, porque esta señora era periodista. Entonces quería sacar unas fotos para Halloween, ¿no? Unas fotos del cementerio así, que causen un poquito, digamos, de terror y todo ello, ¿no? Entonces le va a decir a su hijo que la acompañe, van a ir los dos. Y cuando estaban sacando fotos, la señora va a percibir que sombras se movían atrás, ¿no? Y que se ocultaban incluso en árboles o que se ocultaban detrás de tumbas, detrás de nichos, ¿no? Y esta señora se lo va a llevar a su hijo, ¿no? Vámonos, le va a decir, porque se ha asustado. Y al parecer, creo que un espíritu de estos le ha seguido a esta gente sombra, porque se dice, ¿no? Que esa noche no ha podido dormir ella, ya ha tenido pesadillas, y su mismo hijo había parecido como si alguien le hubiera agarrado en la mano, ¿no? Con una mancha roja, como si le hubiera apretado. En ese sentido, varias declaraciones que nos han dado de este tipo de entidades nos dice que no son buenas este tipo de entidades, los entes sombras, sino que son malos. Generalmente los espíritus buenos, a lo que nos dicen, no se van a ver de color negro, dada su purosidad, o sea, la pureza que tienen, la bondad que tienen. Entonces generalmente se van a presentar
mostrando su imagen de una forma agradable, de una forma bonita, o de un color blanquecino, ¿no? Porque es, digamos, el color que ellos tienen, que su alma está manchada con digamos, ese blanco, con esa bondad. Mientras en el caso de los negros nos dicen que son una ente que se ha formado con energía maligna, ¿no? Por eso se le ve negro. Entonces, cuando se ve este tipo de entes, lo recomendable, según estos libros también, es escapar del lugar, ¿no? Marcelito, otra pregunta, si hubiera. La señora Leji Galindo nos dice sobre la reencarnación, ¿qué tan real es o depende de alguna creencia? Bueno, sí es importante hablar también un poquito sobre ese tema. Nos dice, ¿no? Cada religión a los seres humanos o al tipo de sociedad que hay, le va a enseñar desde su punto de vista cómo, digamos, se ha conformado el mundo, cómo nosotros, digamos, hemos sido creados, a quién respondemos también nuestras, digamos, nuestras acciones, ¿no? Si son buenas o si son malas. En ese sentido, cada religión tiene interpretación de, digamos, de lo que sucede con el alma, ¿no? En el caso de los católicos, morimos y vamos a ser juzgados. Los cristianos lo mismo, ¿no? Vamos a morir y vamos a ser juzgados, vamos a ir al cielo o al infierno, es lo que nos va a decir. En el caso del hinduismo y algunas religiones también, nos van a hablar sobre que el ser humano, digamos, cuando fallece, va a pasar a otra etapa superior, nos dice, ¿no? Porque ha aprendido en esa etapa inicial y cuando ha fallecido tiene que ir a otra etapa superior porque tiene que llegar a un grado espiritual superior. En ese sentido, tiene que volver a nacer, dice, ¿no? Tiene que volver a nacer y en este volver a nacer va a nacer con más, digamos, con un espíritu más engrandecido porque está yendo a otro nivel más superior. En ese sentido, se cree que la reencarnación, digamos, desde el punto de vista religioso de los hindús, se va a producir, ¿no? En algunas religiones sí se cree en eso. En nuestro caso del catolicismo, obviamente se habla de una resurrección, pero una resurrección que va a surgir, digamos, después del fin del mundo, ¿no? Cuando las personas, digamos, que se han portado bien, van a estar al lado del Señor, como dice, ¿no? Entonces, ese tipo de resurrección nos dice en la Biblia, y en el otro caso de la reencarnación es también una especie de creencia religiosa, ¿no? Desde ese punto de vista. Gisela Arancibia nos dice, el pueblo de mi abuelo está lleno de historias verídicas de seres mitológicos. Un día de fiesta vimos un ser que nos abrió la puerta de la casa que tenía cerrojo de metal y candado de los antiguos, pero nunca hemos visto a este ser en generaciones. Nos parece alguien bueno, podría tratarse de un ser extraño o un alma de algún antepasado familiar. Sí, mira, justamente vamos a hablar mañana de las casas embrujadas de la ciudad de La Paz y también un poquito, digamos, de las creencias, de las tradiciones, de las leyendas, los mitos que habían en la ciudad de La Paz y que justamente forman parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de lo que somos, ¿no? En esta primera parte me era necesario, digamos, darle una perspectiva más teórica, ¿no? Para explicar, digamos, el espíritu, qué pruebas hay de que hay espíritus, digamos. ¿Se han hecho investigaciones? Sí, se han hecho. ¿Se ha logrado algo? Se ha logrado algo, ¿no? En ese caso, ahora como mañana vamos a ver este tipo, digamos, de tradiciones, leyendas, mitos, es muy importante, digamos, esta visión que hemos aprendido, ¿no? Sí, la tradición oral es muy importante, es lo que, digamos, alguien ha visto y le va a contar, digamos, algo a la persona, ¿no? Y de esta forma, este tipo de tradición va a pasar de boca en boca, como va a ser el Achanchu, como va a ser el Caricari, ¿no? Personajes, digamos, que de tradición, o sea, de personas que de forma verbal lo han pasado a otras personas. Este personaje ha logrado, digamos, existir todo este tiempo, ¿no? Donde se cree que roba la grasita y todo eso, ¿no? Entonces, son personajes, en algunos casos, que sí son verídicos, que pueden estar relacionados con lo paranormal, pero en otros casos, digamos, que están, o que son simplemente parte de las tradiciones, leyendas y mitos, o literatura de nuestras regiones también, ¿no? Entonces, en ese caso, si han visto este tipo de personajes, la Iglesia Católica nos dice, ¿no? Hay que llevar el símbolo de la cruz, ¿no? Hay que hacer bendecir este lugar también con agua bendita, nos dice, ¿no? Y alguna vez alguien estudioso de lo paranormal decía, ¿no? Las bendiciones, Padre, no hay que hacer de afuera
sino de adentro hacia afuera, decía, ¿no? Porque cuando haces afuera le estás encerrando al espíritu, decía, ¿no? Porque alrededor has puesto agua bendita. Pero si empiezas de adentro cada cuarto, y luego afuera, le cierras, dice, ¿no? Al espíritu. Entonces, los paranormalistas también ven mucho, digamos, que se haga o que se proceda de forma adecuada, digamos, en el caso de hacer limpias a lugares que se creen que están embrujados, ¿no? Dice, Silvia Carvajal nos dice, yo cuando estaba embarazada tuve una visita de un ente con la forma de un niño de más o menos 6 a 7 años y se paró al lado de mi cama a mirar mi barriguita estirando su cabeza. ¿Qué tipo de entidad se le puede denominar a esta? Generalmente nos dice, por un lado, ¿no? Los espíritus malos pueden agarrar cualquier imagen, dice, para engañarte. Puede ser una imagen de una mujer bonita en el caso de los varones, de un hombre simpático en el caso de las mujeres, digamos, ¿no? En el caso de las madres, a veces pueden apersonarse con la imagen santa, digamos, de un niño, pero en este caso puede producir malas intenciones, ¿no? Es decir, puede producir ataques y todo ello. A veces depende mucho, digamos, según estos textos, nos dice cuando un espíritu malo se materializa, e incluso el mismo diablo dice, ¿no? Siempre va a tener una deformidad, es lo que nos dice. Entonces hay que tener mucha atención en lo que estás mirando, ¿no? Por ejemplo, se dice cuando alguna vez se ha presentado el diablo con forma de niño, este niño tenía los pies al revés. Una vez cuando se ha presentado en forma de mujer hermosa, esta mujer no tenía orejas. Una vez cuando se ha presentado en forma de hombre igual, no tenía una mano. Entonces así, tenía alguna especie de deformidad, lo que nos dice, ¿no? En este tipo por ejemplo, de textos de San Cipriano, que también es otro que va a entrar al ocultismo, y nos explica que él se ha encontrado con el demonio varias veces, ¿no? Y nos indica que incluso lo va a abandonar, ¿no? Porque se dice que un tipo le va a contratar a San Cipriano para que embruje a una mujer, y este San Cipriano, recurriendo a la magia negra, no le va a poder embrujar. Y cuando va a preguntar, digamos, ¿por qué no le ha podido embrujar a un espíritu? El espíritu le va a contestar, no, es que ella lleva un amuleto de alguien más grande del que invocas, le dice, ¿no? Y en ese sentido le avisa que ella tenía una cruz en su cuello. Entonces, a veces este tipo de simbología, de amuletos, nos ayuda también a alejar, digamos, a los males, ¿no? En el caso de simplemente como ejemplo, ¿no? En las mesas rituales se pone una cruz a veces de pancito, ¿no? Entonces, esa cruz también es para alejar a los espíritus malignos, ¿no? Eso es lo que nos indica. Laura de la Peña Peñaranda nos dice, ¿por qué algunos espíritus deciden poseer algunos objetos como por ejemplo las muñecas o juguetes que al parecer les encanta? Muy bien, dentro de la antigüedad, si investigamos un poquito eso de los objetos y los espíritus, vamos a encontrar que los egipcios, los sumerios y los mismos judíos han descubierto la forma de trasplantar espíritus, ya sean buenos o malos, en objetos. En ese caso, los judíos tienen su famoso golem, ¿no? Una especie de personaje que les hacía venganza cuando lo invocaban, ¿no? Buscaban que un espíritu lo posea al golem y el golem iba a vengarse, digamos, ¿no? En el caso de los egipcios, se cuenta que una vez un faraón había perdido todo su cuerpo al morir, y como ellos eran tan religiosos, decidieron, digamos, invocar a su espíritu en una estatuilla, y de esta forma en la estatuilla les restauraron, digamos, el cuerpo que no tenía, y estas estatuillas eran especie de mágicas, ¿no? Se podía conversar con ellas y se movían, dice, ¿no? Entonces, desde la antigüedad ya se menciona que ciertos objetos han sido poseídos por espíritus. En la actualidad hemos podido ver el caso de Anabel también, ¿no? Que está documentado, el caso de algunas personas que han sido poseídas por espíritus, el caso de objetos que han sido poseídos por espíritus, y uno que está en el internet también que produce mucha curiosidad, es un objeto, una reliquia en la Segunda Guerra Mundial. Esta persona dice que va a fallecer, le va a regalar una especie de urnita, digamos, a otra persona, y esta persona, digamos, cuando la va a llevar a su casa, ya se empezaba a mover las cosas, empezaba a cambiar de lugar, ¿no?
Y se va a dar cuenta cuando va a consultar, digamos, a alguien que sabe sobre esto, le va a decir que la urnita que le han entregado tiene un espíritu, y ese espíritu es muy antiguo, le va a decir, es desde la antigüedad. Entonces, de esa forma, esta persona se va a deshacer de este espíritu, le va a regalar a otra persona, ¿no? Para deshacerse. Entonces, sí, se menciona desde la antigüedad que había la capacidad o que se ha descubierto la forma de transportar espíritus a objetos, ¿no? En este caso, a esculturas puede ser como bustos, o también en la actualidad, ¿no? Como se ha dado el caso de los muñecos. Marcelito. ¿Habrá alguna pregunta de parte de los participantes? Ya. Sí, María Vizcarra. ¿Es posible que si las personas que mueren de forma trágica por asesinato o suicidio, de acuerdo a nuestra tradición de las mesas de Todos Santos, si no se hace la mesa, estos espíritus se pueden quedar vagando? Ya, eso es muy diferente, ¿no? Eso son ya creencias. O sea, vemos por un lado, digamos, que la parte científica trata de demostrar, digamos, que está sucediendo. Va a buscar un método, va a buscar los instrumentos para hacerlo y demostrar, ¿no? En el caso de las creencias, no se puede demostrar, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona fallece, dicen, ¿no? ¿Tengo que hacer su mesa ese mismo año o espero un año? Preguntan, ¿no? Depende de ti. No hay, no hay en ninguna piedra una ley donde diga en tal fecha o pasando un año tienes que hacer, no, son creencias, digamos, que han venido de forma oral hasta la actualidad, ¿no? Como la rutucha, se cree, ¿no? Que hay que cortarle al varoncito para que su pelo salga más fuerte, ¿no? Y se sigue una forma, digamos, de hacerlo incluso, ¿no? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Digamos, un pedacito se le agarra, se le corta, a cambio se le da un regalito, digamos, ¿no? Es una creencia, digamos, que se tiene para que le vaya bien también al muchacho, al niño, ¿no? En este caso, dentro de cómo armar la mesa, cómo se debe hacer, digamos, el ritual de la lacita, cómo se debe hacer el ritual de las mesas blancas, cómo se debe hacer cierto tipo de cosas, es, más que todo corresponden al campo de las creencias, porque no se puede demostrar, así de simple, ¿no? ¿Cómo lo demuestro, digamos? Si la mesa he hecho de esta forma, voy a rechazar los espíritus, o si lo hago de esta otra forma, voy a traer más espíritus, así digamos, ¿no? Entonces, no se puede demostrar ese tipo de creencias. En el caso de la Ouija, digamos, se ha podido demostrar su peligrosidad, ¿no? Es muy peligrosa la Ouija porque te abre portales, dicen, ¿no? Y en todo lado lo han declarado lo mismo. En el caso de las creencias es una forma de creer y según las tradiciones, digamos, de tu pueblo también, que a veces no se pueden demostrar, se siguen, ¿no? Eso es lo que varía también en diferentes lugares. Señores participantes, si hay alguna pregunta más. Bueno, licenciado Randy, por favor, las palabras finales de la sesión de hoy, sus palabras finales. Bueno, muchas gracias por haberme, digamos, escuchado tan atentamente. Como están viendo aquí atrás están algunos de mis libros, ¿no? Están de misterio, de enigmas. Por el otro lado están los libros, digamos, que son de investigaciones de lo paranormal, de brujería, incluso de demoniología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es parte del conocimiento que se ha ido acumulando, ¿no? No son obras de literatura lo que les estoy mostrando atrás o a mi costado, sino son obras de investigaciones que se han realizado para demostrar, digamos, el mundo del más allá o para comprender el mundo del más allá mediante la investigación, ¿no? En ese caso es muy importante, digamos, reflexionar nosotros mismos en nuestro papel en esta vida, ¿no? Somos seres materiales, creemos en espíritus, ese es el tema que nos acoge hoy en día, ¿no?